Buenos días, Aldemar. Buenos días, Fabio. No, sí, los colores, el color naranja El color naranja, ¿no? del partido de la U. Porque No, el zapote es simplemente otro que se lo come muy fácil. llama muy rico. ¿Sí? Sí, claro. No, no, simplemente tengo yo una dotación de campaña de unas camisas de diferentes colores. O esta es que parecía la de Maurice Armitage, ¿no? Sí, algo. Como un azul desteñido. Sí, algo así. ¿Será que Maurice también está ahí? Yo no sé. Eso sí, no sé. Eso y no sabe. Oiga, el gobierno nacional le va a presentar a los congresistas en la próxima legislatura, que arranca el 16 de marzo, 16 de marzo, sí. una iniciativa para eliminar los ceros en el billete de Colombia. El de 1.000, pues le quitan los 3 ceros y queda un peso. ¿Qué opina usted? No sé, no. Habría que mirar los expertos y los analistas del tema del tema de manejo de moneda, los efectos positivos y negativos que puede tener esta medida. Mi percepción, me llama la atención es que la iniciativa tiene como un aval o un requerimiento de parte de la Fiscalía Sí. a efectos de controlar aquellas personas que tienen dineros guardados sin caletas y todo tipo de cosas. Eso sería lo único que me llamaría la atención de momento. A mí me parece que allí tendríamos nosotros como una posibilidad, si eso se da desde el punto de vista, pero eso implicaría también la sustitución total de la moneda, del Sí. billete. De lo contrario no tiene sentido. Entonces lo que estaba leyendo yo sobre el tema es que no implicaría sustitución del billete, o sea, de los existentes actuales, para no pues, generar ese gasto Sí, porque en el cambio del billete. este nuevo, ahora decía, Ajá. el único que me queda en el bolsillo, es el de 20.000 pesos que tiene ahí. Ese es Alfonso López Michelsen, ¿no? Sí, Homenaje a Alfonso López Michelsen. Este billete es nuevo, es del año pasado. Sí, sí, claro. relativamente Circulación nuevo, sí. comenzó. Entonces, si sucede esto, claro que este no le aparecen los ceros, Sí. ya aparece 20.000. Pero ese sería equivalente a 20.000. Ah, claro, sí, ya estaría como... Quedarían Sí, 20, sí, 20 sí. pesos, si le eliminan los ceros. Es Sí. que yo con el debido respeto vuelvo y sostengo. Allí ya hay alguien con un negocio con muchos ceros a la derecha. Porque fíjese que prácticamente ya eso se viene dando. Lo que tendría que salir era un decreto que dijera como hicieron cuando los billetes vallenatos, ¿se acuerda de los 5.000 del robo? Salir un decreto, una ley o alguna regulación que diga los billetes que no que tengan las series tales, tales, tales y tales, No no circula. serán circulantes. Sí, porque lo Y que se está, evita sí. ese problema. Lo que está pidiendo la fiscalía es quitarles el negocio a los que tienen hoy las caletas, narcotraficantes, guerrilleros y bandas criminales. Sí, Ese es claro. el principio. Ese sería como el sentido, Aldemar, que se diera un plazo para que las personas que tengan billetes pues de una origen lícito, pues los puedan cambiar, los puedan sustituir por los billetes de la nueva denominación. Entonces tendrían que necesariamente declararlos, tendrían que hacerlos Claro, visibles. claro. En tanto que los otros, o sea, tiene sentido la propuesta, me gustaría escuchar al señor fiscal sus argumentaciones, porque simplemente el cambio de denominación para efectos de manejo monetario y de almacenamiento, de los costos que implican la contabilización del dinero en las denominaciones actuales, pues no le daría pues, tanta importancia al cambio. Me llama la atención si eso tiene un impacto desde el punto de vista de quienes tienen dineros guardados. Eso me parece a mí que sí tiene mucho sentido, porque perderá valor todo el dinero que esté guardado y entonces eso no tendría circulante y se pierde toda plata. Y se tendrían que darse unos plazos para que la gente pueda reemplazar los billetes. O sea, el que los tenga lícitamente tendrá que declararlos y tendrá que legalizarlos. Y bueno, y se recuperarán dineros que estén guardados por ahí. Eso sería como el sentido. De resto no le doy. Sí. Discúlpeme un segundo. El único. ¿Usted sabe cuál es el único en Cali? Pues no, que no
delicado. Sí, yo creo que es menester del Estado colombiano pues impulsar el servicio civil, la carrera administrativa. Yo pienso que hay que trabajar en esa línea, lograr que primero las administraciones pues, realicen verdaderamente sus ajustes funcionales que correspondan a una estructura, a unas plantas de personal que, visionado el rol que tienen las entidades territoriales, en este caso los municipios y los departamentos, pues las ajusten de acuerdo a los servicios que ellas tienen que prestar al desarrollo de la función pública territorial, y de acuerdo a esas funciones pues estructurar cada uno de los cargos y la estructura del Estado a nivel territorial. Y una vez está establecido de esa manera, pues se puede pues convocar, y quienes estén vinculados a la administración podrán concursar para los cargos que quedan vacantes en ese orden. Se estima que son más de 4.000 y algo de cargos que han sido convocados en todo el departamento del Valle del Cauca a fin de tener posibilidades. Lo que pasa es que aquí viene un problema complejo, y es que pues debe mantenerse el servicio. En estos días hubo necesidad de las entidades territoriales de contratar, porque pues, sus estructuras hoy en día no le permiten, a pesar de que las vacantes que estaban actualmente, pues algunas pueden haber sido provistas de manera provisional, pero la prestación de servicio demanda más a través de programas que no son permanentes, que son de la dimensión misma de los proyectos, y nacen y mueren esos servidores mediante contratación. Pero ante todo que lo hacen a través de prestación de servicio, y ahí hay una situación compleja, porque a estas personas se les obliga, se les establece horarios, se les establece una remuneración y una subordinación, y entonces allí comienzan a tipificar el contrato de realidad, y eso no es de obrar de esa manera. El contrato de prestación de servicio es un contrato de una naturaleza bien determinada por la ley para un fin determinado, no corresponde a unos horarios, no corre una subordinación y recibe unos honorarios, y en consecuencia ese contrato es diferente al que utiliza la administración pública, que los utiliza para que las personas presten servicios de manera permanente en oficinas con horarios y una remuneración. Entonces ahí viene un aspecto de tipo legal que son consecuencias a veces. Con algo que es más preocupante. Resulta que cuando un contrato de prestación laboral termina, se debe dejar un tiempo determinado para volver a contratar a esa misma persona. Pero los están haciendo, primero les hacen el otro sí, por la mitad del tiempo del anterior, y luego dejan una semana y vuelven y lo contratan para las mismas actividades en el mismo lugar, y eso se puede dar lugar a un contrato laboral indefinido que posteriormente pueden generar demandas laborales. Eso es lo que se ha visto históricamente cuando la gente pues, reclama eso, y la forma en que lo hacen, pero sobre todo porque les obligan a estar en las dependencias con jornada laboral, bajo subordinación y órdenes de superiores. Entonces allí hay una cuestión bien, pero bien complicada, y eso ha sido reiterada a la Corte en esta materia y el Consejo de Estado en su caso. Bueno, política, maestro. Cierre de campaña, les fue bien en Jamundí, les fue bien en el cierre aquí en la ciudad de Cali. En Jamundí con Pimentel y en Cali con Integración Ciudadana. Sí, hicimos una serie de eventos, muchos eventos. Hemos estado en todo el departamento del Valle del Cauca, realizando en mi organización de la campaña la tercera ronda por todo el departamento. Estamos finalizando, me faltan esta semana terminar algunos municipios cercanos que vamos a estar y dialogando con quienes están acompañándonos en este proyecto político para la Cámara de Representantes. Hemos estado terminando muy bien, unas reuniones muy numerosas, la gente muy comprometida, y pues escuchando el mensaje, el planteamiento que estamos haciendo en torno al requerimiento que tenemos de regresar a la Cámara, esa posibilidad que tenemos en la medida en que los ciudadanos, los vallecaucanos, consideren que nuestro papel, nuestra labor realizada en el Congreso de la República justificó nuestra estancia allí y permite que regresemos nuevamente al Congreso de la República. ¿Usted regresa al Congreso porque le queda algo pendiente? ¿Porque ve que es una forma de estar tranquilo, tener una buena remuneración? ¿O porque realmente está comprometido y piensa que se puede hacer algo en favor de los vallecaucanos? Desde el punto de vista del costo-beneficio, desde el punto de vista de los ingresos, pues es un tema de revisar. En mis actividades docentes, en mis actividades administrativas, profesionales que realizaba en Cali, sin implicar los gastos de las campañas, sin implicar los desplazamientos y la ubicación de un segundo domicilio, pues era compensado lo que uno tenía aquí en Cali. Pero ahora se le doblan a uno los gastos
las campañas demandan recursos, demandan endeudamientos, y pues desde ese punto de vista no es rentable, no podría haber una la comparación. Pero sí, entonces, ¿qué lo motiva a uno? Yo considero que sí hay una labor inconclusa. Yo pienso que falta mucho por hacer en materia educativa en Colombia. Apenas se comienza a reactivar el tema de la educación, apenas el gobierno en 3 años ha podido nuevamente destinar mayores recursos para educación, pero lo que está pendiente es mucho, pero absolutamente mucho. Nos faltan recursos, nos faltan muchas oportunidades. Yo pienso que la desigualdad entre la educación que se proveen los sectores más pudientes económicamente, los sectores altos de la sociedad, con los sectores más populares es abismal, es diametralmente diferencial, y nosotros no podemos permitir eso. Nuestra sociedad necesita urgente una educación igualitaria en calidad. Tenemos que volver a eso, no cabe. Yo siempre pongo como ejemplo, hace 50 años hacia atrás, 40 años hacia atrás, la educación en Cali, por ejemplo, era igualitaria en calidad. La gente estudiaba en los colegios emblemáticos de la ciudad, en Santa Librada y otros colegios de alta calidad, y pasaban derecho a la Universidad del Valle, y ahí estudiaban los hijos de los ricos y los hijos de los sectores populares, los hijos de los obreros, de los trabajadores, de las gentes más humildes de nuestra ciudad y de la comarca. Pero hoy en día eso no lo tenemos, y allá tenemos que regresar. Es una educación que nos iguale en condiciones de calidad del sector educativo, y esa diferencia vale plata. Regáleme, sigamos con esta reloca política. Esto de buscar a los testaferros de las FARC no solamente es en Cundinamarca ni en el Quindío, también en el departamento del Valle del Cauca. Si bien hasta el momento en el Valle del Cauca, el Valle no aparece en la lista de regiones donde la Fiscalía General de la Nación halló propiedades y negocios de los hermanos Mora Urrea, señalados como presuntos testaferros de las FARC, sus tentáculos alcanzaron sectores empresariales del Valle del Cauca. Buena parte de los elementos producidos por las empresas del Valle son distribuidos a toda Colombia por una empresa cuyo dueño es Norberto Mora Urrea, a quien la Fiscalía identifica como alias El Zarco y cercano a Romaña, ex jefe del Frente 53 de las FARC, Transportes Cundinamarca, Cunditrans. La Fiscalía también está investigando cómo llegaban varios de los productos adquiridos por Norberto Mora Urrea a través del Pacífico colombiano. En los próximos días, la Fiscalía dirá los nombres de empresarios vallecaucanos y empresas de la región comprometidos con los testaferros de las FARC. Te volviste rico. Dicen que ese enriquecimiento ilícito está prohibido por entero, hacerse rico tan ligero, pero es permitido en cambio robar lento y muy despacio. Si robas lento y muy despacio puedes llegar hasta palacio, y si en palacio sigues robando te estarán condecorando, y si te usa y te abusa hasta la DEA, puede llegar hasta la OEA. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuzo quebrado. Si eres honrado, estás cagado. Bueno, ¿cuántos votos sacó en las pasadas elecciones Jorge Eliezer Tamayo? Algo más de 33.000 votos. ¿Y con eso salió? Sí, salimos. ¿Y en esta cuántos piensa sacar? Saqué la segunda votación del partido. En el Valle. En el Valle del Cauca. ¿El primero quién fue? Elber Díaz Lozano con 39.000 votos. Oiga, ¿cómo saca votos Elber que uno nunca lo escucha? No, lo que pasa es que ellos... ¿Votos de estructura en Palmira? Sí, yo pienso que nosotros llevamos, este movimiento no es de ayer, este movimiento hace 25 años que nos reunimos unos palmiranos. ¿Usted de Palmira? No, yo soy tulueño. Ah, no es cotudo. No, yo no soy cotudo, pero quiero mucho a los cotudos, son mis grandes amigos. Entonces nos reunimos con los hermanos Caicedo, con Ramiro Echeverri, que en paz descanse, con Rubel Rodríguez, con Dilian Francisca Toro en su momento, con una gente. Hace 25 años nos reunimos a pensar y a soñar qué hacíamos nosotros con la política en ese ejercicio, y empezamos a organizarnos hace 25 años y fuimos estableciendo una organización. Y Elber tiene una fortaleza inmensa en Palmira, desde luego. Ellos deben de arrancar con algo más de 22.000 votos en Palmira en favor de Elber Díaz.
que es un hombre sencillo, un hombre humilde, un gran compañero, un gran amigo y de verdad que muy serio, muy responsable en el trabajo en el Congreso de la República. Yo lo vi ahí él trabajando con dedicación, con esmero y me parece a mí que... Yo no le conozco un buen día, cómo habla él, le cuento. Pero sabe que en el Congreso, en los temas, él lo ha hecho bien. ¿Sí? Sí, lo hace bien. Pero a la hora a la hora de presentar balance, uno dice, bueno, ¿este señor qué? ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? No, y mire que él ha hecho un trabajo importante, a pesar del no ser, porque a veces... ¿qué pasó cuando hicimos pues, los acuerdos de partidos y la distribución de las comisiones en el Congreso? Pues él quería ir a la comisión que era su perfil, él quería ir a las comisiones terceras o cuartas, que eran las económicas, y no lo pudo hacer por las distribuciones que tenemos en los partidos. No teníamos cupo para que él llegara a esas comisiones donde hubiera hecho un papel mucho más notorio, más destacable por su formación profesional. Pero le tocó la comisión primera. Que es la constitucional. Que tiene un perfil más de abogados, de politólogos, de sociólogos, que puede decir uno más de perfil, puede hacer un papel de mayor desempeño en la primera. ¿A usted le tocó cuál? La sexta, pero pues sí por requerimiento. Sexta es la de... La sexta tiene que ver con educación, infraestructura, telecomunicaciones, cultura. Ese es el campo de la sexta. Pero yo sí solicité desde un principio que llegué. ¿Quería esa por su formación de educador? Luego, desde luego esa era mi comisión y yo siempre la solicité y logré pues el consenso allí. ¿Usted se hizo algo por el Valle? Que valga la pena que los vallecaucanos le vuelvan a votar por usted, que le depositen esa... El voto es confianza. Ya. Pues yo creo que lo primero que tienen que tener claros los vallecaucanos y colombianos en términos generales, que el 11 de marzo vamos a elegir es órgano legislativo del poder público, no vamos a elegir gobierno. Es una cosa que tienen que tener claro los vallecaucanos, en eso se equivocan las personas y eso da lugar a que quienes tienen desconocimiento o intencionalmente lo hacen con la intención de engañar a las personas, salen a prometer obras, pavimentos, escuelas, hospitales, acueductos, alcantarillados, en fin, mil cosas de esas, y el Congreso no hace nada de eso, no le compete al Congreso nada de eso. Entonces uno va a las comunidades y las comunidades me requieren sobre eso y yo de manera honesta les digo, nosotros como legisladores no hacemos eso, el legislativo no hace ese tipo de tareas, más aún, el legislativo en cosas muy puntuales se orienta hacia las regiones, o sea, de resto la labor es de carácter general, no es de carácter territorial, o sea, es nacional, son decisiones para la nación. Entonces, los legisladores tienen que tener una visión del Estado, del desarrollo del Estado, de las políticas públicas, tienen que estar muy orientados hacia ellas. Lo más próximo a la región es el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que estar íntimamente estructurado a los planes departamentales con ese plan nacional y los planes municipales con el plan departamental, eso es más cercano. Y la asignación que se hace cada año del presupuesto para poder que esos proyectos pues estén fondeados financieramente, o sea, que tengan los recursos para hacerlo. Eso es lo más cercano, al presupuesto, a una hora, y eso está distante, porque cuando usted, por ejemplo, en Verbigracia, ¿qué podemos hacer en el Plan Nacional de Desarrollo? Sí, por ejemplo, un desarrollo de las zonas de las diferentes regiones del país. Entonces tenemos que hablar por todo lo que compete en materia de infraestructura para la región Pacífico, la conectividad de la región Pacífico. Entonces tenemos que hablar del desarrollo horizontal del Pacífico, que llamamos nosotros así, la conexión del sur del Brasil, el sur de Venezuela con el norte del Brasil, saliendo por los llanos de la Orinoquía y saliendo a Buenaventura para conectarse con el Asia Pacífico. Es un proyecto de desarrollo y no tanto en un carreteable, sino una vía férrea, de conectar, entrar insumos y sacar productos por todo el puerto de Buenaventura hacia el Asia Pacífico. Es un proyecto de ese orden. Ese tipo de situaciones están en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí no va a decir al acueducto del barrio de la vereda tal del Valle del Cauca, eso no va a aparecer por ningún lado, no aparece, no tiene por qué aparecer, pero aparece en todo un plan nacional, por ejemplo, de saneamiento básico, entonces incluye recursos para las diferentes regiones. Allí es donde está el papel importante de nosotros. Es decir, lograr actuar en ese momento en esos planes de desarrollo para que destinen partidas para sus regiones. Esa es la labor. Y el Valle del Cauca, pues que esté allí presente, allí estamos nosotros, de ahí para allá no tenemos nada que ver. Absolutamente nada que ver. Entonces, por eso la gente me dice, ¿y qué ha hecho usted por el Valle? Y le dije, no, perdóneme, ahí no está. Miremoslo entonces de otra manera. No, pero yo escuché a un senador decir en las pasadas elecciones que eso me costó que me entutelaran. Decir, es que yo conseguí los 80 millones
para que hagan el puente. Yo voy a lograr que el puente Juanchito lo hagan con esos 80.000 millones. No puede ser, porque ahí inclusive eso uno que de una otra manera está siendo reprochado disciplinariamente, y los están investigando 240 congresistas por hacer ese tipo de asignaciones. Eso no es posible. Los famosos cupos indicativos. Eso está que se convirtieron en corrupción. Eso está proscrito en la Constitución del 91. Eso es bueno en esta pedagogía electoral hacerla. Que los congresistas no hacen obras. Los congresistas lo único que legislan, y legislar es hacer leyes de la República e intervenir en el Plan Nacional de Desarrollo. Correcto, y las asignaciones presupuestales, y así la puja ya así para las partidas, y ahí sí se reflejan ahí, hasta allí llegamos, punto, ¿no? Más. ¿Y lograr que al amigo le den el contrato? No, porque eso hace parte de las... Como la ruta del sol. Las conductas reprochables, ¿no es cierto?, penal y disciplinariamente. No hay lugar a ello. Entonces, pero ¿qué tiene que, por ejemplo, para ahora sí graficar un ejemplo de lo que yo he estado trabajando? Por ejemplo, en temas de educación. Cuando uno toma el tema de la educación, cómo está la educación en Colombia, cómo está la educación en la región Pacífico, en el Valle del Cauca y en Cali, por ejemplo. Entonces uno hace ese análisis, cómo estamos. Y desde ese punto de vista, pues vemos la necesidad, por ejemplo, en la implementación de una de las estrategias del gobierno nacional, con los mayores recursos que tenemos para educación, por ejemplo, en la jornada única. Vamos a implementar la jornada única. Entonces, para la jornada única se necesitan los recursos para la alimentación escolar. Entonces se necesitan 5 billones de pesos que van a ser distribuidos entre toda la población, y ahí se favorece, se atiende la población de la región Pacífico y del Valle del Cauca y de Cali, desde luego. Segundo, necesitamos construir 30.000 nuevas aulas, que es el déficit que se ha identificado de manera inmediata para extender la jornada única en materia educativa. ¿30.000 en el Valle? En todo el Colombia. En todo el país. Y en el Valle 3.700. Entonces, cuando me preguntan a mí, no, vamos a tener 3.700 en el Valle, que ya el gobierno ha presupuestado y que se están empezando a desarrollar. Entonces, ahí ya viene puntualmente cuánto impacta esa decisión nacional, cuánto impacta el Valle del Cauca, en la seguridad alimentaria de los niños, que hay que darles ahora un refrigerio, un almuerzo y un refrigerio, porque van a estar desde las 7, 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde en la escuela. Entonces, eso impacta. Entonces, ¿quién beneficia eso? Pues a toda la población, desde luego a los vallecaucanos y a los caleños. Entonces, ahí es donde nos mira. En los temas de conectividad, de que nuestras escuelas tengan la posibilidad hoy día de llegarle el internet a través de la fibra óptica, y desde luego con las tablets. Entonces van a llegarle, y le están llegando a las escuelas del Valle del Cauca y de Cali esas implementaciones. Aquí estamos realizando también nosotros todo el tema de un programa que yo impulsé mucho, que lideré y que logramos sacar adelante una política pública de atención integral a la primera infancia. Allí estamos nosotros. Entonces, ese programa viene implementando en el Valle del Cauca. Lo importante aquí es ver en qué porcentaje se está desarrollando en el Valle del Cauca. Y si se está haciendo o no. Y ese es el impacto de lo que usted decidió nacionalmente, cuánto impacta el Valle del Cauca. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? Porque aquí es donde vienen las cosas de fondo. Mientras que los estratos altos de la sociedad en el preescolar tienen toda una infraestructura campestre, con campus deportivos, para cultura, para arte, tienen acompañamiento psicopedagógico, sus docentes tienen maestrías y doctorados, hablan inglés todos los docentes, o sea, un nivel altísimo, ¿no? Tienen todas las competencias y tienen conectividad, y los niños desde los 3 años empiezan a trabajar con la computadora, con la tablet, ¿no?, y con el internet. Y en el oficial no. Y en el sector público tenemos un programa muy bonito que hemos reconocido, Madres Comunitarias de Bienestar Familiar, que solo cuidan y alimentan a los niños, pero no son procesos educativos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No hay atención verdadera en la primera infancia. Entonces, ahí surge la atención integral a la primera infancia, que es una iniciativa que he impulsado, que he trabajado en el Congreso de la República. Entonces, vamos a tener licenciados de preescolar con licenciados en lenguas modernas trabajando con los niños y las madres comunitarias para empezar a integrar ese tema, comenzar a igualar esa gran brecha entre unos y otros. Pero mire, representante de la Cámara, Jorge Eliezer Tamayo, este fin de semana fueron las pruebas IFE, las pruebas de Estado, como Saber se 11. reconoce. Saber 11. Y los jóvenes salieron criticando porque mucho se hablaba de la estructura de esas pruebas que están relacionadas con el bilingüismo, y muchos se rajaron. Y lo que está quedando claro es que los estudiantes hoy de 11 están saliendo mal preparados. No saben leer, no saben interpretar, no reflexionan y no tienen capacidad de análisis. Permítame, Aldemar, precisamente eso. Entonces, mire, los unos arrancan con todas estas competencias en ese nivel de preescolar, en esos jardines hermosísimos, con esas infraestructuras que tienen granjas integrales, didácticas allá con los niños, y los otros tienen madres comunitarias. Pasan a la primaria, los del estrato 1, 2 y 3
simplemente ven todas las materias en español y el profesor de español les enseña 2 palabras en inglés. Y ya, hasta ahí llegó el tema. No tienen laboratorios, no tienen bibliotecas, 4 libros los acompañan, si hay laboratorio no tienen reactivos, los asientos muchas veces les toca, hemos visto escenas lamentables donde los niños estudian en el suelo, los techos se les llueve, en fin, unas condiciones precarias terribles, ¿no? Y los maestros, para mí esos próceres que yo llamo a los maestros, con las uñas les toca realizar esa labor, a los maestros del sector público les toca realizar la labor. Pero pasemos al otro lado, tienen aulas inteligentes, tienen conectividad, tienen toda la asesoría de acompañamiento psicopedagógico, tienen todo el tema de bienestar estudiantil, pero además de eso tienen bibliotecas virtuales, bibliotecas físicas, simuladores. Intercambios. Y entonces, y esos niños pasan a la primaria, todas las materias las ven en inglés y una materia llama español, ¿no? Sí. Terminan la primaria y dominan a la perfección el inglés y el español. Y empiezan el bachillerato, la básica secundaria, empiezan un tercer idioma, que regularmente es francés, alemán o mandarín. Pero fuera de eso, finalizan el proceso con un intercambio, como señala el de Mar. Y entonces esos 2 muchachos que dominan el inglés, que dominan el francés, que manejan bien su español, ¿no? Que tienen jornada única, ¿cierto? Se enfrentan a estos chicos que trabajan en doble jornada, 300 por la mañana y 300 por la tarde, y estos niños se enfrentan sin ninguna posibilidad de haber accedido a la internet, de haber accedido a la información, absolutamente nada. Y estos, el Estado los iguala. Hay un día que los iguala. ¿Sabe cuándo los iguala? Con la prueba Saber 11, con el IFES. Ese día los igualó. Ese día los sentí igual, y ese día el que cuida, el cuidador del examen, no le pregunta a usted si usted es del estrato 1 o del estrato 6. Téngalo allí. Y entonces, ¿quién lo supera el examen? Pues el que le tiene todo. Claro, por supuesto. Y ese que tiene todo es del estrato 6. Gana la prueba con unos puntajes espectaculares y va a parar a la Universidad del Valle a estudiar medicina, arquitecturas o ingenierías. Allá va a parar a pagar en medicina 6 millones de pesos, que es la matrícula más alta en la Universidad del Valle. Si ese muchacho le tocara ir, o esa muchacha le tocara ir al par académico en calidad del estrato alto, se llama la Universidad de los Andes, y en la Universidad de los Andes tendría que pagar 24 millones de pesos el semestre. Es verdad. Yo no estoy diciendo que los ricos no tengan derecho a la universidad pública, no, por el contrario, tienen que estar allá. Yo lo que pido es que sean iguales, y siendo iguales en calidad. O sea, se le está cerrando la brecha a los de los bajos, los estratos 1, 2 y 3. No tienen posibilidades, no tienen cómo igualarlos. Pero yo tengo una diferencia con usted a como presenta el discurso, doctor Tamayo. En el fondo estamos de acuerdo, pero como usted presenta el discurso, yo estoy en desacuerdo, porque usted al momento de presentarlo da a entender que los que tienen poder y que lograron llegar a esos niveles de educación son como culpables de algo. No, ellos no son culpables de eso. El culpable es el Estado. Las opciones estaban allí. El Estado es el culpable, porque ellos están usando los recursos. Si él puede ir a un centro de saber inicial donde hay todas esas maravillas que usted propone y que son realidad, pues el muchacho no está cometiendo ningún delito. Él está obrando de acuerdo a las posibilidades que tiene. El que tiene que figurar como el que está fallando allí es el Estado, no ellos aprovechándose. Desde luego, Fabio, yo no estoy diciendo que al contrario. Yo lo que estoy diciendo es que, y presidente, estoy cerrando diciendo que no estoy diciendo que los ricos no tengan derecho a la universidad pública, tienen derecho. Yo lo que estoy diciendo es que tiene que igualarse la educación pública en calidad. Es la educación pública que hay que igualar. Mire, para decir algo cierto, y ustedes podrán decirme si estoy en lo cierto o no. Hace 30, 40 años aquí había una educación que era igualitaria, lo dije ya. La gente estudiaba en Santa Librada, en los colegios que eran emblemáticos, Politécnico, Camacho, Eustaquio Palacios, en colegios de unos niveles altos. Pero ahí estudian Santa Librada los muchachos y pasan a la Universidad del Valle. ¿En qué momento, cuándo comienza el tema a separarse? Cuando comienzan a ser señalados los maestros como formadores de revolucionarios, que estaban impulsando las revoluciones desde las escuelas y colegios. Y entonces inmediatamente la educación pública comienza a deprimirse, no se vuelven a nombrar maestros. Todo el conflicto armado que comienza ya a generar los desplazamientos en Colombia hacen que Cali crezca de manera desbordada. Y entonces los sectores populares se quedan sin educación, de infraestructura, sin ninguna infraestructura educativa, sin condiciones de calidad, y se deprime la educación pública. ¿Y los particulares qué hicieron? Montaron sus colegios. Claro. Montaron sus colegios y dijeron, eso no. Entonces ellos pagan.
¿Cuánto le cuesta a un muchacho de estrato 6 al papá en un colegio de estos? Desde la básica, desde el preescolar, le cuesta 1.500.000, 1.800.000, 2 millones de pesos y más. O sea que el año le sale por 22, 24 millones de pesos con la matrícula. O sea, eso no tiene sentido. ¿Sabe cuánto paga el Estado en un colegio de cobertura? Yo entiendo eso, doctor. Yo no lo quiero poner a usted en una controversia en esto, pero es que mire, también en esa época que usted menciona, y que yo fui formado en esa época, hay una situación. A la gente pudiente no le interesaba ingresar a la Universidad del Valle ni a la universidad pública. ¿Sabe por qué? Porque los semestres duraban hasta 2 años. Había paros de 6 meses. Acuérdese, en la Universidad del Valle a mí me tocó un semestre que se tuvo que anular por completo. Y pensaba graduarme en tal época, se alargó 6 meses más porque el paro fue muy grande. Entonces los que tenían poder decían, yo para qué voy a meter mi hijo allá si no sé cuándo va a terminar. Todo ese tipo de cosas llevó a que surgiera esa diferencia. Yo vuelvo y sostengo, el que tenga plata puede meter su hijo a donde quiera. Y lo que sí se necesita es que el Estado iguale, pero el estudiante que se forma allí teniendo los recursos, él no tiene culpa. Él está haciendo, su familia está usando el recurso que tiene a disposición. Pero Fabio, es que hay que también mirar las épocas económicas del país. Esa época que mencionas muy bien, Fabio, está relacionada donde esa brecha entre ricos y pobres era enorme. Ahora estamos viendo es que los ricos, entre comillas, estratos 6, 7 y 8, están tratando de bajar su nivel de endeudamiento como consecuencia también de los bajos ingresos que reciben ahora, ya no como antes, esa economía boyante. Y eso se refleja en lo del ser pilo paga. Sí. Los estudiantes están llegando a la Universidad de los Andes con ser pilo paga, mientras que entidades oficiales como la del Valle y otras que usted conoce muy bien, que no es oficial, que es pública, que es privada, como la Santiago, se quedan sin recibir esos beneficios de estudiantes ser pilos paga, que uno diría que son para los de estrato 1, 2 y 3. Sí. Pero, a ver, permítame, yo revuelvo algo sobre lo que manifiesta Fabio, estoy totalmente de acuerdo con Fabio. Pues si usted tiene recursos, los coloca a los hijos los ubica donde mejor considera, lo que le está ofertando la calidad, ¿me entiende? Y la calidad ellos la diseñaron, porque tienen con qué pagarla, tenían ellos con qué pagarla. En tanto que la educación pública la provee el Estado es el que le responde garantizar. Pero entonces, ¿qué pasa? Como aquí hubo siempre plata para educar, para matarnos y no para educarnos, aquí hubo plata para la guerra, se privilegió eso. Entonces, como hubo plata para la guerra, no hubo plata para la educación. Y al no haber plata para la educación, nuestros sectores populares se deprimieron en calidad de educación. O sea, no tienen una educación de calidad. Y terminan todos en institutos de carreras técnicas laborales de 4 pelos. Instituciones que no les brindan ninguna competencia, ninguna formación. Y todos terminan deambulando por ahí, tratando de buscar un empleo, y todos terminan, después de gastarse una platica, un esfuerzo grande, gastando un alto porcentaje de su salario mínimo, o de sus 2 salarios mínimos que puedan devengar el estrato 1 y 2 y 3. Entonces, hasta ahí quedan, en unas condiciones que no les otorgan ninguna posibilidad. En tanto, por ejemplo, que un muchacho que viene de estrato alto, y le voy a decir una cosa. Déjeme hacer un apunte allí. Es que hasta hace muy poquito, y yo todavía lo oigo, a dirigentes de muy alta alcurnia y de muy altos cargos, privilegiaban eso que usted llama, de que la tecnología por encima de la formación académica de mayor nivel. Y entonces decían, no, es que tenemos que formar tecnólogos para todo. Y el país se fue quedando, con otro agravante. La brecha entre una oferta de alta calidad y la del Estado se fue ampliando a favor de la que tenía todo. Ahora lo que usted propone, y en eso yo estoy de acuerdo, es que esa brecha hay que cerrarla. Por lo menos intentarlo a costo muy alto, sí señor, pero hay que intentarlo. Mire, y para decir algo preciso en este tema, o sea, a mí ¿qué me angustia del tema? Que no hay, o sea, no ha habido, y históricamente no hubo una voluntad de los gobiernos, ni de quienes estructuran los planes de desarrollo, ni quienes diseñan, aprueban, y que es el Congreso de la República, esas políticas públicas y los recursos para ellas. Entonces, ahí no hubo voluntad, y no hubo voluntad porque darle recursos al sector oficial, formalizar y mantener los docentes, era complejo,
porque eran los que estaban generando todos los problemas en el país. Pero los problemas también iban íntimamente ligados frente a los problemas sociales. Cuando la gente se educa y es culta, también reclama sus derechos y hace valer sus derechos. Entonces comenzó toda una serie de confrontaciones desde ese punto de vista. También me parece que el tema ahora que impacta a Colombia. O sea, los países que pudieron alcanzar niveles de desarrollo en el mundo le apostaron a educación de calidad. Eso es indiscutible, eso está allí, es evidente. O sea, ese es el camino que tenemos que asumir nosotros. Si Colombia quiere salir adelante, lo puede hacer. Japón, el hijo del empresario estudia con el hijo del obrero en el mismo colegio, en la misma institución. O sea, nosotros tenemos que volver a ello, a una educación igualitaria en calidad. No elitista. No se puede, o sea, porque si no se mantiene solo que ellos, cuando un muchacho de estos, pero más aún, yo lo que te quiero decir, Fabio, es que ese muchacho de Estrato 6 está llegando a la universidad pública hoy. No, es que en eso estamos de acuerdo, sino que al comienzo de la presentación daba a entender que esos muchachos que usted que dice que llega a la universidad pública de los altos estratos estaba cometiendo un delito. No. Era la oferta, es la oferta que hay. Lo que yo castigo y estoy totalmente de acuerdo es que el Estado, a través de sus gobiernos durante mucho tiempo, no le interesó la educación de calidad por dos razones. Porque daba movilidad social y segundo, daba a la gente la oportunidad de conocer a fondo qué es lo que estaba pasando en su país. Ya, pero no, yo lo que digo, Fabio, es que esa circunstancia de que unos tienen educación de calidad y los otros no tienen educación de calidad genera inequidad. Total. Genera inequidad. Y esa inequidad se hace visible, se hace evidente que inclusive los estratos altos llegan a la universidad pública de alta calidad, como en el caso de la Universidad del Valle. ¿Ya? Y ese espacio que es financiado por el Estado se vuelve un beneficio adicional para el rico, que en vez de pagar 24 en la Universidad de los Andes, paga aquí 6 millones de pesos en la Universidad del Valle. Y eso yo no estoy diciendo que un delito, no. Por el contrario, estoy diciendo que los ricos también tienen derecho de ir, en la medida en que sean iguales, no que los igualen con una prueba de IFES, ¿me entienden? No que los igualen con una prueba de IFES, porque es que los igualan con la prueba de IFES, esa es igual. Pero la formación no es igual, las oportunidades no han sido iguales, los recursos y las condiciones de calidad no han sido iguales, entonces luego no se pueden medir iguales, no son iguales. Entonces yo lo que reclamo es eso, siendo iguales, póngalos en igualdad de condiciones. Y mire el tema de Ser Pilo Paga, es un programa que hay que mantener, pero hay que mejorar, que hay que estructurar. Pero además de eso, la educación pública hay que buscar una fuente autónoma de financiación. A la universidad pública, a la educación superior pública, hay que mantenerle, hay que buscarle una fuente de financiación autónoma, que no dependa de los vaivenes de los gobiernos ni nada de las cuestiones, sino que se garantice para que ella se fortalezca y amplíe su cobertura. Es que el otro problema es que la educación pública tiene un límite grande en cobertura, no es flexible, no se crece. En tanto que en la educación privada, con los pilos, lo que están haciendo es una fuente adicional de ingresos que facturan unos costos altos. Por ejemplo, la Valle factura un estudiante de medicina en 6 millones de pesos, pero las Andes la factura en 24, ¿me entiendes? Sencillito, entonces la plata se va toda para allá. Por supuesto, Colombia abandonó todo lo que tiene que ver con el sector público, en salud y en educación, y allí están los resultados. Una mala atención en salud y una mala atención en materia de educación oficial, desde lo oficial. Pero déjeme decir algo más todavía en este tema de educación, Aldemar y Fabio. Lo que vemos hoy, que todos los días nos sorprende, que todos los días nos ruboriza a la sociedad, la corrupción. La corrupción también es consecuencia precisamente de este problema que hemos tenido en la educación. Una educación que se enmarcó y privilegió de alguna manera la información. Y nos interesó que los muchachos tuvieran ciertos niveles de información, pero en cuanto a la formación, cero. Se abandonó la formación en principios y en valores. No se le dio forma primero al ser humano. El ser humano tiene que tener primero forma, y en la medida que tiene forma, llenarlo de conocimiento. Pero cuando usted llena a una persona de conocimiento y no le da forma, tiene todo lo que usted ve acá. Entonces usted tranquilamente ve al médico, ¿no es cierto?, privilegiando las cirugías estéticas, sin importarle las prótesis y las sustancias que están hechas las cirugías. Y entonces acaban de ganar las señoras la demanda del laboratorio que producía las PIP, acaban de demandar. ¿Cuándo hubo un médico cirujano denunciando y advirtiendo sobre esa situación a las señoras? Nunca lo hubo. O cuando el arquitecto le quita la calidad, con el ingeniero le quitan la calidad de los materiales, se les cae el edificio, se les cae el puente del estadio, y eso no es corrupción. O no es corrupción cuando el empresario no paga los salarios
y las prestaciones a sus trabajadores, o cuando el trabajador no cumple con sus obligaciones, no es corrupción, o no es corrupción cuando el comerciante altera las pesas y medidas para enriquecerse. Bueno, eso es por todos los lados, absolutamente por todos lados. Claro que es evidente, es visible la corrupción que sucede en las cortes, en la policía, en el ejército. Claro que es corrupción los comportamientos de miembros de las corporaciones públicas, de los consejos, de la Asamblea, del Congreso de la República. Claro que es corrupción lo de los funcionarios públicos. Pero es que es en toda la sociedad. O sea, el mal no es de la institución, el mal es de las personas que integramos las instituciones. La intervención que hay que hacer es en la persona, y la intervención corresponde a la educación. Volver a tener una educación férrea en principios y en valores. Otra vez, nuevamente, hay que conductar, formar a los niños, hay que darle una conducta, ¿no? Por ejemplo, en disciplina, en respeto. ¿Cómo podemos esperar que un niño respete si no le enseñamos el respeto? ¿O qué es la solidaridad si ellos no saben qué es la solidaridad? O sea, ellos no tendrán, ¿qué es la honestidad? No, por el contrario, les enseñamos a los niños a mentir desde chicos y le generamos un trauma al niño. Él no sabe. Le decimos, diga esto que no es cierto, y el niño queda aterrorizado. Tú estás aquí y me dices que diga que no estoy. Y entonces el niño termina confundido y comienza a aceptar que eso es normal. Y ser deshonesto terminó ser normal. O sea, la gente, esa condición de viveza, de una persona viva, de una persona que tiene condiciones, en esas condiciones termina siendo normal. O sea, una persona honesta termina siendo una persona exótica. O sea, cuando una persona se comporta honestamente, todo el mundo dice, si alguien devuelve algo que no le pertenece, todo el mundo exclama una palabra, tan bobo. No, y es noticia. ¿Ah? Es como si fuera, es exótico, por eso le digo es exótico. ¿Por qué? Porque una persona honesta, de principios, el que respeta las normas, el que respeta las filas, el que respeta los comportamientos, el que tiene todo tipo de comportamientos, y después no queremos que los tipos lleguen allá y se apropien de lo público o lo privado, ¿no es cierto? Y hacen un concierto para delinquir. O sea, eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Allí culmina todo este proceso. Ahí fenece la sociedad colombiana cuando no tiene educación férrea en principios y valores, amor y respeto por la vida. O sea, la educación también tiene que otorgarnos eso. No solo formarnos en calidad, ¿no es cierto? Darnos una educación de pertinencia y formarnos en principios y en valores. Pero ante todo, hacer ser humanos felices. La educación también tiene que aportarle a eso. Los países desarrollados alcanzan niveles de crecimiento económico y social, pero son seres infelices. Y en los países desarrollados el mayor índice de muerte es suicidio. Por supuesto. Pues candidato a la Cámara de Representantes, Jorge Eliezer Tamayo, ¿me recuerda su número? Bueno, estamos en... Número en el tarjetón, no número celular. Número en el tarjetón. El número del tarjetón es el partido de la U. Hay que buscar el partido de la U, marcar el logo símbolo de la U y el número 110 para poder nosotros tener la posibilidad de regresar al Congreso de la República, tener nuestras oportunidades de poder trabajar y de poder continuar con esta obra inconclusa de la educación y de la paz. Son tareas inconclusas que tenemos que ir a culminar. Candidato, muchas gracias. Éxito ya en estas 2 semanas que quedan, ¿no? Gracias, Aldemar. Sí, desde luego ya estamos en recta final. Fabio, mil gracias. Pregunta fregona, doctor Tamayo, ¿cuánto sacó usted en su IFES? En mi IFES, no recuerdo. Era hasta 500 en su época. No, en esa época yo no me acuerdo ni el tope, pero la verdad no. ¿O no había? No fue un IFES alto, no fue un IFES alto. O sea, estuve en la media, pero no fue un IFES alto. Para esa época no fue un IFES alto. ¿Y en qué colegio estudió? Yo estudié en el Colegio de Arquidiócesis de Cali, en el Colegio Mayor Santiago de Cali, toda mi primaria y toda mi bachillerato. ¿Iba a ser sacerdote? ¿Tenía vocación? Eso decían. Tiene pinta de cura. Eso decían que tenía de perfil, pero... Muchas gracias, candidato. Y le digo una de sus debilidades, pues, allá en ese IFES, razonamiento abstracto. Creo que a todos nos iba mal en ese frente. Sí, era la parte que nosotros, debilidad que porque teníamos. Eso no lo enseñaban. No, sí. Sí lo enseñaban en física. En mi época no, de pronto en la de ustedes. No, en física lo enseñaban, sino que... Como han ido eliminando materias. Como lo planteaban. Yo me acuerdo que en la Universidad del Valle la pregunta era, doctor, si un muchacho, un encapuchado, oígase bien, ¿cómo era el examen? Si un encapuchado lanza una piedra a 20 metros de altura para que avance 80 y caiga a qué velocidad iba, sí, demoró tanto. Entonces uno decía, no, pero esto ¿cómo así? Eso la respuesta depende de quién la haya lanzado, uno de la izquierda o uno de la derecha. Depende de la capucha. Muchas gracias, candidato Jorge Eliezer Tamayo. Muchas gracias. Natalia Bedoya, muy buenos días. Muy buenos